Damos gracias a Dios que una vez más estamos esta preciosa mañana aquí predicando el mensaje de la palabra bendita del Señor, que trae bendición a nuestras vidas, que es lo que nos tiene en pie. La palabra bendita del Señor es la que nos tiene en pie. Bendecimos al pueblo presente, bendecimos a los hermanos que vía internet siempre nos escuchan. Sean ustedes bendecidos, que esta palabra venga a traer bendición a sus vidas, a abrir sus mentes y sus pensamientos y a darse cuenta de que definitivamente nosotros tenemos que estar protegidos por la bendita armadura del Señor. Entonces vamos a abrir la palabra primeramente en el Salmo 27 y vamos a leer del 27 del 1 al 6, que dice así la palabra bendita del Señor. Dice así la palabra bendita del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oramos en esta mañana acompañados del pueblo del Señor acá presente, pidiéndole al Señor que esta palabra que nos envía en esta mañana venga a hacer eco en nuestros corazones y que nos demos cuenta que no estamos solos, que estamos bien acompañados y que esa armadura de Dios de la que vamos a hablar en esta mañana, los que la tenemos, no podrá el enemigo en ninguna forma venir a sacarnos de la bendita voluntad de Dios y sacarnos de la verdad poderosa que es nuestro amado y bendito Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos pues, Señor, el ambiente, bendecimos a mis hermanos, bendecimos al pueblo en el internet, Señor, y tu palabra ya ha sido bendecida desde el día que la entregaste, Señor. Reprendemos, atamos y cancelamos toda hueste del infierno, Padre, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo príncipe de maldad de las regiones celestes. Los atamos y los cancelamos y los dejamos inoperantes por el poder de la palabra y por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque hoy que vamos a hablar de tu armadura bendita, Señor, el enemigo va a tener que escuchar, Señor, que él no puede contra los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es hablar de la armadura de Dios. Yo en otras ocasiones lo he hecho, pero que los hermanos que ahora están parece que no oyeron esa palabra o esa enseñanza, y es por eso que hoy vamos a irnos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Y en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y en el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pero cuando leímos en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Interrogación para el enemigo. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De ti? ¿De ti, enemigo de las almas, serpiente antigua, Satanás, que tienes al mundo en la condición en que está? ¿De quién nos hemos de atemorizar? Si cuando usamos la armadura bendita de Dios, tú no puedes contra los verdaderos hijos del Señor. Es por eso que la iglesia de Jesucristo debe conocer la armadura de Dios,
Porque yo he estado en lugares en donde dicen, vamos a guerrear, y pasa todo el mundo ahí al frente, y la persona que lleva la dirección de la oración dice, pónganse todos la armadura de Dios. Es que no es así. Es que no es en el momento que se va a guerrear en la iglesia que uno le va a decir a la gente, mire hermana, hermanito, hermanos, pónganse la armadura de Dios. Porque fíjese que la armadura de Dios, que consta de 6 partes, fíjese qué lindo. La armadura de Dios, que consta de 6 partes, está formada primeramente, yo voy a nombrarla de acuerdo a como está en Efesios 6. Fíjese que lo primero es el cinturón de la verdad, cuando dice ceñíos vuestros lomos con la verdad. Y después dice la coraza de justicia, o sea, ceñíos vuestros lomos con la verdad y poneos la coraza de justicia. Entonces, si la coraza de justicia cubre desde los hombros hasta las rodillas, siendo 2 piezas de metal que van unidas al frente y atrás y tomadas por unas correas a los lados, están protegidos todos los órganos principales del cuerpo. Y el cinturón de la verdad es la correa de metal que también lleva el guerrero puesto encima de la coraza. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la coraza de justicia. Pero si vamos a hablar del cinturón de la verdad es Cristo Jesús. Entonces, aquí estamos hablando figurativamente de lo que es la armadura de Dios que llevaba el guerrero en los tiempos bíblicos y que se usó todavía en los tiempos romanos. Era toda de metal o de cuero endurecido. Entonces, estamos hablando simulado, o sea, que nos estamos hablando en lo físico de la armadura que llevaba el guerrero, pero con el significado espiritual para cada una de nuestras vidas. Entonces, si usted se coloca la coraza de justicia, que fíjese, cubre el cuerpo hasta las rodillas, protege todos los órganos del cuerpo, la coraza protege el corazón. Entonces, fíjese que cuando la coraza protege el corazón, es uno de los órganos más, y yo diría, importantes, que si ahí nos dan un golpe, nos dan una pedrada, es con facilidad las venas del corazón se rompen. Entonces, acá lo que significa que la coraza de justicia está cubriendo el corazón. Y la justicia es la justicia de Dios. Cristo es la justicia. Entonces, si la coraza protege el corazón y todos los órganos principales, entonces, si dice coraza de justicia, nosotros tenemos que estar pendientes de que la justicia es Cristo y nosotros tenemos que ser llevados por la justicia del Señor. Entonces, al colocarse la armadura de Dios y la coraza, que es prácticamente el chaleco que llega hasta las rodillas y que está cubierto en la parte del frente y la parte de atrás, entonces dice el cinturón de la verdad. Y aquí es que viene la parte más importante, porque si Jesucristo es la verdad, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros somos seguidores de la verdad, entonces lo importante es que siempre hablemos verdad, que vivamos en la verdad, porque ¿cómo podemos sostenernos? La coraza de justicia, que aparentemente, como lo hablamos en forma figurativa, lleva sostenida los lomos, dice ahí que es esta parte, y ahí va sostenida el cinturón de la verdad. Entonces, tenemos que ser verdaderos creyentes, tenemos que hablar la verdad. No tenemos que vivir en la mentira, porque entonces no vamos a tener la protección como guerreros del Señor cuando el enemigo nos venga a atacar. Porque si el enemigo te viene a atacar y tú no tienes puesto el cinturón que simboliza la verdad y la armadura completa en donde está la coraza de justicia que te va a cubrir todos tus órganos principales y especialmente el corazón, nosotros debemos llegar a tener el corazón amoroso de Dios. Tiene que ser una unidad completa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, fíjese que ahora viene la tercera parte, porque son 6 partes importantes de la armadura de Dios. El calzado de los pies.
Dice, calzaos vuestros pies con el evangelio de la paz. Entonces, el calzarse los pies para el soldado es bien importante. Nosotros, el pueblo de Dios, somos soldados de Jesucristo y como tales tenemos que andar armados, no en el momento que le dicen en su iglesia o donde le dicen, venga, vamos a orar todos juntos, vamos a guerrear, póngase la armadura de Dios. Y si usted todavía habla mentira, y si usted no lleva la justicia como Dios nos la enseña, que es la coraza de justicia, así griten, así pataleen, así digan, así reprendan, el enemigo va a atacar. Por eso es que es importante aprender las partes de la armadura de Dios. El calzado de los pies, con el apresto del evangelio de la paz, simboliza el apresto del evangelio de la paz. Primeramente vamos a hablar de los zapatos o botas con una correa que se las amarraba el soldado. Fíjese que llevaba sus pies bien cómodos para ir a la guerra. Y yo no he visto un soldado del ejército de los Estados Unidos o del ejército de otro país que vaya descalzo, porque si va descalzo las piedras le molestan, sus pies se le pueden herir. Entonces uno, qué bonito cuando lleva el zapato bien puestecito, ¿verdad? Cómodo, los sneakers que son bien cómodos cuando uno sale a caminar. Entonces el calzado dice que el calzado es el apresto del evangelio de la paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces el soldado de Jesucristo que lleva bien puestos los zapatos, que simboliza la paz, está preparado para ir a caminar y para llevar el evangelio a diferentes lugares. Porque nosotros no vamos a ir descalzos, no vamos a ir con zapato viejo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, ¿qué era lo que nosotros traíamos? Traíamos puestos trapos de inmundicia, dice la palabra, que era nuestra vestidura. Y nuestros zapatos, pues yo diría que o estábamos descalzos o teníamos los zapatos viejos. Porque eso fue lo que nos ofreció ese individuo. Que el Señor lo reprenda. Pero el verdadero guerrero de Dios, que se sabe colocar primeramente, como dijimos, la coraza y el cinturón de la verdad, ahora viene y se coloca las botas. Y con las botas puede caminar. Primero para llevar, yo diría que primero para aprender a caminar en la paz. Y primero para darse cuenta si está preparado para ir a hablarle a las almas. Porque hay personas que conocen a Jesucristo y a las 2 semanas están tan ilusionados y que Cristo y Cristo. Y se meten en lugares en donde Dios no los ha mandado. Y en lugar de traer bendición al lugar a donde van para llevar el evangelio y él salir victorioso, porque el guerrero debe ser siempre victorioso. En lugar de salir victorioso, sale derrotado o se queda ahí. Se queda ahí porque las botas que llevaba no le fueron suficientes para soportar la situación que se presentó ahí. Las tentaciones, el licor, las drogas, todas las cosas que se ven en esos lugares. Entonces el calzado es el apresto del evangelio de la paz. Ahora vamos a ver el número 5. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces fíjense qué lindo. El yelmo de la salvación es el casco que protege la cabeza del soldado. Entonces el soldado ya tiene puesta parte de su armadura, tiene puesta la coraza de justicia, tiene puesto el cinturón de la verdad, tiene puesto el calzado que es el apresto de la paz y ahora el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación o casco en los tiempos antiguos, especialmente en los tiempos romanos, dice que no era un casco nada más que protegía la parte de atrás y parte de la frente, sino toda la cara completa hasta el cuello. Y únicamente dejaban 2 pequeños hoyitos para los ojos, para la nariz, para poder respirar. Pero ya conforme el tiempo fue pasando, el casco quedó siendo nada más cubriendo la cabeza y como una visera aquí que cubre y baja. Entonces fíjense, ¿qué significa el yelmo de la salvación que protege nuestra cabeza, que es el casco? Mire, primeramente, protege nuestros pensamientos. Nos protege
Si fuese físico, pues protege al soldado de que no lo maten. Pero como estamos hablando espiritualmente, lo primero que el casco está protegiendo son nuestros pensamientos. Porque el enemigo mentiroso, como dice la palabra, padre de mentira. Cuando el Señor les dijo a los que estaban con él en donde él predicaba, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. O sea, es el padre de mentira, y las personas que lo siguen son sus hijos, porque hacen lo que él les enseña. Entonces, el yelmo de la salvación o casco que protege la cabeza, primeramente está protegiendo vuestros pensamientos. Porque por vuestros pensamientos, ahí viene el ataque del enemigo, porque estamos hablando de un guerrero que se va a enfrentar a las huestes de maldad, como dice la palabra. Pero si tiene puesto el yelmo de la salvación, es primeramente porque Cristo dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y si nosotros somos salvos, tenemos que conservar ese yelmo de la salvación para que cubra nuestra cabeza y el enemigo no venga a atacarnos con sus dardos encendidos. Nos viene a atacar y a cambiar nuestra mente. Usted visita algún lugar en donde la gente no es del Señor, usted va a oír conversaciones que no tienen nada que ver con su vida cristiana. Y el buen guerrero tiene que guardar su mente, porque por la mente entra todo. Por la mente entra todo, porque ahí están los ojos que se dirigen después hacia la mente, y ahí entran todas las mentiras que el enemigo le mete. Si no, mire cómo tiene al mundo. Porque si venimos a hablar de la idolatría, bendito Dios, yo siempre lo hablo porque hay que hablar la verdad. Mira cómo está la gente, caminando de rodillas, con las rodillas sangrando, para ir a ver un lienzo en donde hay una figura, para ir a ver un ídolo. Y entonces el Señor, que ahí no hay ningún casco de protección. Ahí lo que está son las huestes de maldad, los demonios, las legiones, atacando a esas personas, porque uno se pregunta y dice, pero se ha predicado el evangelio, Señor, y mira cómo sigue la idolatría, mire cómo la gente está, Señor bendito. Ahora para Navidad usted ve que la gente dice que no hay dinero, pero corren de un lado para otro, porque en la mente ya está que vamos a celebrar al personaje rojo, porque definitivamente no es a Cristo Jesús que se celebra. Porque si celebráramos al Señor, se mencionaría el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nació para venir a dar su vida y salvar a la humanidad. Pero se habla más de un personaje irreal, ilusorio, como si esto fuera un cuento de hadas. Ahí el enemigo ha tomado la mente de la persona. Y que qué le regalo a tal persona, y la gente se estresa buscando regalos, buscando paquetes. ¿Y qué es eso? Pero habrá recibido usted, le hablo a las personas que nos escuchan vía internet, usted no ha recibido el regalo más grande que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, en su corazón. Porque cuando usted lo recibe a Él, es un regalo que nadie más le puede dar. Y el único que le puede dar salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Para eso fue que Él nació, y para eso tuvo su ministerio, y para eso predicó, para venir a darle al mundo un pase a la salvación. Vino a sufrir a la cruz del Calvario, fue maltratado, escupido, herido, crucificado, hasta lo enterraron, pero el tercer día resucitó, venciendo al diablo, venciendo al mundo y venciéndolo todo. Y el Señor vive y reina por toda la eternidad. Mire cómo el enemigo toma la mente de las personas. Es que hay bebida, hay fiesta, hay parranda, hay de todo. Pero el Señor no está en esa casa, no está en ese lugar. Yo llego a una casa así y yo busco por todas partes y digo, bueno, y aquí se ora, ahí se puede hacer una oración. Hay lugares que usted entra y usted no puede ni orar, porque no quieren. Porque ellos están ya con su preparación de licor que tienen, con sus cervezas, con sus dulces, sus uvas. Y yo no digo no coman. Yo recuerdo que en mi casa en Guatemala mi madre compraba las mejores galletas. Mi padre llevaba manzanas, se comían nueces, avellanas. Y sí, mi padre nos daba un regalito, pero yo nunca oí que mi padre me dijera, mira, mija, aquí te manda Santa esto. Yo le hubiera dicho, papá, ¿quién es Santa?
sino él me decía, del dinero que el Señor nos da, de eso yo les compro sus regalitos. Y mi papá todavía no conocía al Señor, ni mis tías tampoco. En ese tiempo, no sé si usted se acuerda, hermana Nati, que le decían a uno, esto te lo manda el niño Dios. Pero ¿qué niño Dios? Y eso ya no existe para ellos. Para nosotros no. Para nosotros es lo más hermoso que tenemos en nuestro corazón. Entonces, fíjense, mis hermanos, que lo más importante de esta armadura de Dios, que es que nosotros, hermanos, estemos en obediencia a lo que el Señor nos está hablando. Vamos a ir al siguiente, que es el escudo de la fe, que dice que es con el que se van a apagar todos los dardos de fuego que el maligno le tira. Entonces, fíjese, ya tenemos la coraza de justicia, ya tenemos el cinturón de la verdad, ya tenemos el yelmo de la salvación en la cabeza, ya tenemos el apresto del evangelio de la paz, que son las botas, y ahora vamos a hablar de el escudo de la fe. Entonces, el escudo de la fe también era preparado de metal, colocado en la mano izquierda del soldado. Era de forma redonda o de forma ovalada para poderse proteger. Entonces lo llevaba amarrado en su mano izquierda para poder recibir los flechazos que enviaba el enemigo que peleaba contra ellos, y esos dardos no entraban. Entonces a nosotros no nos van a entrar los dardos de fuego del maligno, porque el escudo representa la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Será que nuestra fe está viva? Nuestra fe, estamos conscientes de que a veces falla nuestra fe. Entonces fíjense que cuando usted tiene fe, cuando usted cree que verdaderamente el Señor le está dando el crecimiento porque usted está obedeciendo, entonces usted puede usar el escudo de la fe. Y después pues hablamos también ya del yelmo en la cabeza, pero del último que voy a hablar, aunque aquí no ha terminado el mensaje, porque posiblemente lo voy a hacer en 2 partes, pero ahora si venimos a hablar del escudo de la fe, no sin antes decirles que cuando hablé del yelmo de la salvación, la palabra dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Yo me tengo que ocupar de mi salvación. Yo tengo que ver que si el Señor sufrió por mí y ya me dio la salvación porque le recibí en mi corazón, entonces la palabra dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y el temor y temblor es que nosotros tenemos que cuidar a dónde caminamos, con quién hablamos, qué es lo que oímos, qué es lo que estamos haciendo. Estaremos verdaderamente nosotros vestidos con la armadura de Dios, porque si no lo estamos, hoy es el día importante para decirle al Señor, yo quiero ser vestida de tu armadura bendita, para que el enemigo cuando me venga a atacar tiene que regresar y no volver. Entonces la espada del Espíritu, qué linda. Ay, esta espada yo la amo desde lo más profundo de mi corazón. Mira, esta una espada tiene mi Biblia, ni me acordaba siquiera, porque es tan viejita. Miren, la espada del Espíritu. Con esa espada del Espíritu, si usted la aprende a usar, porque a ningún guerrero lo van a enviar a la guerra si él no ha desarmado y si él no ha practicado con la espada, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se la va a meter al enemigo? ¿De qué manera? Entonces, hay gente que llega a la iglesia y no llevan ni la espada, porque yo no sé. Yo sé y los felicito, y quizá no a todos los puedo distinguir por eso, pero hoy en día la espada del Espíritu está en el teléfono, y ahí sí, bendito teléfono, porque entonces ya no se trae tanto la palabra en la Biblia, el libro, pero sí la trae en su teléfono y la lee en su teléfono. Pero usted tiene que tener su espada en su casa. Yo tengo una en cada cuarto, y a donde yo voy, que me toca la oración, ahí está mi Biblia subrayada con lo que el Señor me da, con lo que yo apunto. Pero entonces fíjese, la espada del Espíritu es la palabra del Señor. La palabra del Señor la debemos amar. La palabra del Señor la debemos buscar. La palabra del Señor la debemos añorar todos los días, porque es la que nos va a enseñar cómo usar la espada para decirle al enemigo, hasta aquí nada más. ¿Por qué el enemigo tiene muchos cristianos deprimidos,
enfermos. ¿Por qué? Y yo anoche meditaba, Señor, pero si yo he leído que hay pastores y que hay siervos de Dios que se han quitado la vida, pero entonces, ¿en dónde estaba la armadura de Dios? Se quitó la vida porque ya no resistió los problemas, porque la situación, como le llaman acá, el estrés. Pero ¿y en dónde estaba la armadura de Dios? Y eso es porque en palabras claras debieran de explicarle a la congregación que la armadura de Dios no es solo que se coloca cuando se ponen a gritar. Y me perdonan, pero no se trata de gritar. Se trata de tener la armadura de Dios para decirle al enemigo, tú no puedes conmigo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y al reprenderlo tiene que salir y huir. Porque si él sabe que tiene tu mente, si él sabe que tiene tus pies, si él sabe que tiene tus ojos y que te lleva a lugares donde no tienes que estar, que haces cosas que Dios no quiere que hagas. Entonces, si la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, la viviéramos tan diariamente en el sentido de leerla, de escudriñarla, de amarla, y lo que tú no entiendas, dice la palabra que pidamos sabiduría y el Señor nos dará la sabiduría. Entonces, todos los días debiéramos de leer aunque sea un verso. Y yo digo aunque sea, porque con un solo verso yo he sacado un mensaje. Imagínese la sabiduría que un verso de la palabra tiene. El filo que le va a dar usted a su espada cuando el enemigo venga. Como cuando se le apareció al Señor, cuando el Señor estuvo en el desierto y que le ofreció hasta los reinos del mundo y que tírate de aquí para allá. El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esa es la palabra. La palabra es tan importante. Por eso dice la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Volviendo al yelmo, porque traje acá unas mis notas, si no aprendemos a usarlo en la mente, porque él no solo nos protege el casco, si no aprendemos a usarlo, si el enemigo ve que no lo usas de acuerdo al Señor, manda sus ataques directamente. Entonces ahí es que vienen las fuertes depresiones, problemas psicológicos, confusiones, malos pensamientos y hasta el suicidio. Miren lo importante que es uno estar armado con la armadura del Señor. Damos gracias a Dios. Estad pues firmes, dice Efesios 6:13. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad significa el cinturón del que ya hablamos, pero en el libro de Juan 8:32 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad implica que debe estar ligada a lo más íntimo de nuestro vivir con la verdad. Fíjese, vencemos al mentiroso, que es el diablo. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces vimos que la coraza de justicia es el chaleco de protección que cubre desde los hombros hasta las rodillas. En los tiempos bíblicos toda la armadura del soldado era hecha de metal o de cuero endurecido. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que es tan importante cuando el apóstol Pablo hace otra comparación entre la vida cristiana y la guerra en una de sus cartas a los Corintios. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y un ejemplo muy hermoso que quisiera ver si lo alcanzamos a leer, ya que tengo algunos minutos, y se encuentra en Primera de Samuel, verso 17, Primera de Samuel 17. De los versos 38 y 39.
Vamos a ver. Primera de Samuel 17, 38 y 39. Y esto es cuando David venció a Goliat. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esta prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas. O sea, que cuando iba a vencer a Goliat, sus hermanos le dijeron: ¿cómo va a ser que un muchacho tan lindo, rubio, de buen parecer, chiquito, va contra tal gigante? Vamos y le vamos a colocar una armadura. Y le colocaron la armadura y pues me imagino yo, como dice la palabra, que no pudo caminar, porque seguramente le quedaba grande porque él era pequeño. Entonces dice que él echó de sí esos vestidos y dijo: yo no puedo caminar. Fíjese que ahí el simbolismo hermoso es que él no necesitaba de la armadura de Dios, de la armadura física, sino la armadura de Dios que la tenía dentro de él. Entonces dice: y tomó de su cayado, tomó su cayado, y en su mano escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Así que llevaba hasta quien cuidaba al gigante, aparte de que era gigante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces fíjese que las 5 piedras que se metió en su saco pastoril están simbolizando los 5 ministerios que cubren la iglesia. Hay lugares en donde dicen que no hay apóstol, que no hay profeta, solo creen que el pastor, que el maestro y el evangelista. Pero resulta que Dios tiene su mano completa como la tenemos nosotros. Entonces es la mano de Dios que iba con él. Fíjese, las 5 piedras simbolizan los 5 ministerios. Luego él no aceptó porque no le quedó y no pudo caminar con la armadura de metal que le pusieron. Pero vino y venció al filisteo. Pero lo lindo, que venció al filisteo y le cortó la cabeza con la misma espada del filisteo. Entonces, aunque como era un gigante, pues a nosotros se nos pueden venir también gigantes, vengan, pero si estamos preparados. Por eso nosotros no tenemos que meter la mano donde Dios no nos ha mandado. Por eso que la imposición de manos es muy delicada. Primeramente, la persona es llamada por Dios y es ungida por el presbiterio de la iglesia. Son personas que tienen llamado de Dios, porque cuando se presentan estas situaciones, pues nosotros podemos ver que no miramos nada. Quizá vemos a la persona que tiene ciertos problemas, pero nosotros no podemos ver la cantidad de demonios que vienen o que están atando a esa persona. Entonces no cualquiera puede venir y a poner la mano y a reprender, porque entonces uno lo que se va a llevar es tremendo cuentazo del enemigo. Hay un llamado de Dios y hay un orden establecido en la iglesia para la imposición de las manos. De manera que en esta mañana el Señor nos ha hablado muy claramente de lo que es la armadura de Dios. Y fíjese que cuando dijimos de la sexta parte que es la espada del Espíritu, yo la considero la más importante, pero la armadura completa, que vimos las 6 partes de la armadura completa, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esa armadura vaya haciéndose una realidad en nuestras vidas.
Tenemos que poner de nuestra parte, y la parte más importante es el sometimiento y la obediencia, en donde Dios le puso. Quédese ahí, ya que le están dando buena doctrina, no se vaya donde le están enseñando cosas extrañas. Y después hay personas que me llaman y me dicen, es que ahí vi esto, y a usted ¿quién le dio permiso? ¿Quién la mandó? Usted tiene su iglesia, y si usted tiene su iglesia, ¿qué fue a buscar lo que no se le había perdido? Porque eso es desobedecer a Dios, eso es engañar a Dios, eso es traicionar a Dios. Porque si a uno le están dando buena palabra y uno está entendiendo, no hay necesidad de ir a buscar lo que no se ha perdido. En esta mañana, cerrando nuestros ojitos, porque el mensaje es mucho más grande, pero yo lo di de acuerdo a como Dios me lo fue dando, porque ya no fui mucho a las notas, en la forma que cuando llegué aquí ya fue de otra forma que el Señor me tomó, y a mí me gusta así, y a mí me gusta así porque así debe de ser. Así que en esta mañana, cerrando nuestros ojitos, nosotros le vamos a pedir al Señor, vamos a ser sinceros con Él, tanto mis amados hermanos acá presentes, como mis hermanitos que vía internet nos están escuchando. Si usted quiere tener esta armadura, el paso más importante que usted debe de dar es recibir al Señor en su corazón. Porque si usted recibe al Señor en su corazón, la armadura se va a ir formando con el conocer de la palabra. Oramos en el nombre de Jesús, póngase de pie, levante su manita derecha y dígale, Señor, aquí estoy. Pero aquí estoy, Señor, para que me abras mi entendimiento. Para que esta armadura de la que hemos hablado, Señor, en este día, se haga una realidad y yo esté preparado y preparada para cuando el enemigo venga a acecharme. Porque si nosotros tenemos tu verdad, Señor, el mentiroso no puede contra la verdad. Porque si tú eres la luz, nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Porque tu luz nos ilumina. Y tu luz es tan linda que hasta ilumina las partes que todavía no te hemos entregado. Y esas son las que tú nos pones en nuestros pensamientos. Señor, en tal y tal parte yo todavía no te sirvo. Ayúdame. Yo bendigo a mis hermanos acá presentes. Y bendigo al pueblo del Señor y amigos que nos escuchan vía internet. Bendiciéndolos en el nombre del Señor. Y pidiendo por mis hermanos que esa armadura se haga una realidad. Que día a día, Señor, nosotros podamos ver tu fuerza divina contra las cosas del mal, Señor. Porque aprendiendo tu palabra, que es la espada del Espíritu, aprendiendo a usarla, esa es la parte más importante, la que nunca podrá el enemigo con nosotros. Esa espada poderosa que es tu palabra. Bendigo pues, Señor, a tu pueblo. Ellos han recibido tu palabra. El resto del trabajo lo haces tú, bendito Espíritu de Dios. De manera, Señor, que en esta mañana, Padre, bendecimos de regreso a tus hijos a casa y te suplicamos, Señor, que seas tú el que siga el trabajo espiritual en nuestras vidas, de colocarnos esa armadura de Dios completa. En el nombre de Jesús, bendecimos pues, Señor, a mis hermanos acá que lleguen con bien a la casa. Y bendecimos también, Señor, al pueblo que nos escuchó esta mañana. Quiero que sepa que de sus oraciones que me escribe, con muchísimo gusto estoy orando por usted. Estamos orando por sus peticiones y Dios responderá. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.